Estaba esperando mucho tiempo para sacar esta serie bajo el tema de regreso al pasado. Y estaba esperando mucho tiempo porque hay un tiempo específico para cada tema. Si hubiera sacado este tema probablemente meses atrás, hubiera podido causar algo de confusión en algunas personas, pero como sabemos que hay personas que llevan años y años con nosotros y ya mínimo han escuchado 50 de nuestros videos, creemos que es el tiempo correcto para sacar una serie como esta. La serie bajo el tema de regreso al pasado. Y es una serie que nos va a ayudar a tener una mejor comprensión, no solamente de Dios, sino de las cosas espirituales. Esta no es una serie necesariamente para niños espirituales. Esta es una serie para aquellos que ya han alcanzado madurez. Hay personas que probablemente van a cuestionar algunas cosas. De hecho, en los tiempos de Jesús, a Jesús siempre lo estaban cuestionando. Imagínate a nosotros cuánto no más nos van a cuestionar por cada enseñanza que damos. Pero es importante que cada enseñanza que demos siempre esté fundamentada con la palabra de Dios. Por eso en estas series usamos citas bíblicas para fundamentar lo que estamos enseñando. De regreso al pasado. Y no estoy hablando de la vida que tuviste cuando eras un niño de 8 años o eras una niña de 9 años, porque hay una enseñanza que trata de llevarte al pasado, hacerte recordar aquellas cosas que causaron ciertas traumas en tu vida, o no solamente traumas, sino que afectaron tu vida, cosa que yo no necesariamente estoy de acuerdo con esto que se le llama, entre comillas, maldiciones generacionales, porque muchas personas están enseñando acerca de las maldiciones generacionales cuando tenían 5 años, cuando tenían 6 años, y esto era correcto para cierto tiempo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, que sabemos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, ya para nosotros las maldiciones generacionales no aplican, ya no existen, nosotros somos nuevas criaturas. Y el enfoque de esta serie no es acerca de las maldiciones del pasado, sino que nuestro enfoque es más acerca de tiempo. El tiempo es algo que se necesita comprender. Si no comprendes este tema del tiempo, que por muchos años se enseña aún en las escuelas seculares, tal vez no se enseña desde una perspectiva bíblica, pero se enseña, y es importante saber este tema acerca del tiempo. Sabemos que existe el pasado, está el tiempo pasado, el tiempo presente y está el tiempo futuro. Y la Biblia nos habla de este tipo de tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Tal vez alguien diga, yo pienso que el tiempo es la hora. Por ejemplo, cuando alguien mira su reloj y dice, bueno, aquí en Nueva York la hora es las 4 p.m. de la tarde. Y dice, este es el tiempo. Eso es una verdad a medias, porque realmente no puedes medir el tiempo. Esa hora que esa persona está viendo, si vive en Nueva York, es simplemente un pasaje de tiempo. Pues ya que si vives en California, no es el mismo tiempo, o si vives en otro país, probablemente no es el mismo tiempo, lo que nos da a concluir, o lo que nos lleva a la conclusión de que el tiempo no lo puedes medir por ese tipo de hora. Ese es simplemente un pasaje de tiempo. Ese no es el tiempo.
Nuestro tiempo es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Ahora, cuando tenemos eso en claro, debemos ir a la palabra de Dios y comprender o saber en qué tiempo estamos viviendo. Primeramente, desde nuestra perspectiva y también desde la perspectiva de Dios. Pues hay diferentes perspectivas, pero nos vamos a enfocar desde la perspectiva de Dios y desde nuestra perspectiva para poder tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Si no tienes el entendimiento de los tiempos, no vas a saber realmente en qué tiempo estás viviendo, si realmente ya vivimos lo que estamos viviendo, si estamos viviendo en el tiempo presente, en el tiempo futuro o estamos viviendo en el tiempo pasado. Y es importante comprender esto. Pero primeramente vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia no dice que Él es o que Él tiene principio o tiene fin. Dice, yo soy, Él es el principio y Él es el fin. No dice, yo tengo principio, yo tengo fin. Si Dios tuviese principio, eso significa que el principio fuese Dios. Pero Dios no tiene principio. Lo primero que quiero que te imagines en esta sesión de esta primera serie, porque esta es la serie número 1, es que muchas personas piensan que el cielo, por ejemplo, ya existía antes de Dios. Otros piensan que Dios siempre ha vivido en el cielo. Pues antes del cielo, la Biblia nos enseña que ya Dios existía, pues Dios es el creador del cielo y la tierra. Dios no necesita vivir en un lugar de espacio o tiempo. Dios está fuera de espacio o de tiempo. Dios no tiene una hora como nosotros tenemos una hora. Y esto es importante comprenderlo, porque si no sabemos para nosotros qué representa este tiempo, vamos a estar esperando cosas que probablemente ya se hicieron o probablemente ya pasaron. Vamos a leer otra cita bíblica en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice esta cita bíblica. Es una cita bíblica muy importante. Y te recomiendo que veas este video mínimo 3 veces, porque hay cosas que van a ser difíciles de comprender. Decía que Dios no tiene tiempo, Dios no tiene principio, Él es el principio, Él es el alfa y Él es la omega. Dios no tiene fin y Dios vive en un lugar que está fuera de tiempo y fuera de espacio. Esto es supremamente importante que comprendas. Si no comprendes esto, no vas a poder tener una comprensión completa de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen o que dijeron que Dios les prometió algo. Y pasaron los años y los años y los años, y parece ser, entre comillas, que Dios no cumplió lo que les prometió. Y muchos de hecho partieron con el Señor y parece ser que no cumplió, como si Dios no cumpliese sus promesas. Estas personas que están esperando que Dios cumpla algo, como si Dios ya no lo hubiera hecho, lo hacen porque no tienen una comprensión clara de los tiempos. Por otro lado, hay personas que viven en tiempos, por ejemplo, en diferentes dispensaciones. Unos viven bajo la dispensación de la ley y no comprenden que están en el tiempo o en la dispensación de la gracia. Al no comprender los tiempos, muchas personas hacen peticiones que no son coherentes con la palabra de Dios. Hay un video que di hace unas semanas atrás, y el video, el tema es principios versus promesas. Es un video muy importante, es una enseñanza muy importante para poder comprender la importancia
de los principios. No estoy diciendo que las promesas no sean importantes, sino que estamos hablando a la hora de si las promesas ya se cumplieron o se van a cumplir. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo el universo fue constituido por el Logos de Dios. Recuerda que hay dos palabras, una es la rema y el otro es el Logos. Importante analizar eso, porque una cosa es el Logos y otra cosa es el rema. Debes hacer un estudio acerca de esto, acerca del Logos y el rema. Probablemente lo vamos a hacer en alguna de nuestras preguntas futuras. Dice la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es importante leer esta cita bíblica muy despacio, porque aquí no dice de modo que lo que se ve fue hecho de la nada, sino que dice de modo que lo que fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una cosa es que todo fue hecho de lo que no se veía y otra cosa es que todo fue hecho de la nada. Aquí no dice que el universo fue creado de la nada. La Biblia dice que todo fue creado, fue hecho de lo que no se veía. Y mejor, más claro, dice hecho. Mira que no dice fue creado, sino fue hecho. Porque hay una gran diferencia entre crear y hacer. Y es importante esta cita bíblica porque esta cita bíblica nos da una perspectiva más clara de la diferencia entre crear y hacer. O crear y hacer, hecho. Hecho es hacer. Ahora, si todo fue creado de lo que no se veía, o todo fue hecho, mejor dicho, de lo que no se veía, eso significa que antes de haber sido hecho, ya había sido creado. Muchas personas piensan que en el libro de Génesis fue la creación. Y ellos piensan que ahí fue el principio de la creación, pero la realidad es que ahí fue donde se hizo las cosas, porque las cosas ya habían sido creadas y en el libro de Génesis nos muestra cómo fueron hechas, de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual que probablemente, o mejor dicho, no lo vas a ver con una óptica humana, pero es un mundo muy real. Al no comprender este mundo, entonces no vas a poder comprender los tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Este es nuestro primer video de esta serie. No sé cuántos videos vamos a hacer, pero vamos a tratar de manejarlo de manera despacio, de manera detallada, de tal manera que puedas tener una comprensión completa. Porque quiero dejarte con este pensamiento. Muchas personas piensan que el día de mañana ni Dios sabe qué va a pasar. Parece ser que el día de mañana fue una sorpresa para Dios. Pero la Biblia dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la conoce. Eso significa que el día de mañana ya Dios lo conoce. El día de pasado mañana ya Dios lo conoce. Este día que estamos viviendo es pasado para Dios. Este día no es algo que lo va a tomar de sorpresa o tú vas a hacer algo que lo va a sorprender y va a decir, Dios, yo no sabía lo que iba a pasar ese día. Esto es algo, es una sorpresa para mí. No trabaja así. Este día es pasado para Dios. Esto que está pasando en este instante ya aconteció. Recuerda que decíamos al principio de este video que existe pasado, presente y futuro. Nuestro presente es pasado para Dios. También decíamos que el tiempo, la hora que tú estás viendo ese reloj, no es realmente el tiempo, sino es un pasaje de tiempo porque Dios puso pasado, presente y futuro. Y esto que estamos viviendo ahorita nosotros es pasado para Dios. Espero que esta serie te ayude a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. También decíamos
que no estamos de acuerdo con esto de las maldiciones generacionales, porque esto era en el Antiguo Testamento, que llegaba hasta la tercera y cuarta generación, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos viviendo una dispensación diferente. Ahora somos nuevas criaturas. En el Antiguo Testamento ellos no eran nuevas criaturas, por eso afectaba hasta la tercera y cuarta generación, todas estas maldiciones. Al no comprender esto, en qué dispensación estamos viviendo, muchos todavía dicen yo necesito cancelar las maldiciones que tuve en mi pasado, mis maldiciones generacionales, porque no tienen comprensión de los tiempos. Espero que estos puntos te hayan traído alguna claridad, pero vamos a continuar desarrollando este tema porque es un tema muy importante. Y también decía importantísimo, que todo fue hecho, no dice que fue creado, sino fue hecho. Es importante leer detalladamente. Todo fue hecho de lo que no se veía. Muchas gracias por ser parte de este canal. Si todavía no eres parte de este canal y te interesa estas enseñanzas o estas series, tenemos las preguntas los lunes, los miércoles y los sábados tenemos esta serie. Si te interesan continuar viendo estas series, te motivo a suscribirte ahora mismo dándole clic donde dice suscribirse y también a compartir esta serie. Hasta nuestro próximo video. Bendiciones.